Chiquillos, acá estamos en la segunda parte entonces. Eh, Pregunta general, ¿alguien sabe lo que significa algo plácido? Cuando algo es plácido, ¿alguien sabe lo que significa eso, no? ¿Tiene alguna idea? Que dice ahí el texto, dice la relación relativamente plácida entre metrópoli y colonias. ¿Qué significa plácido? ¿Alguien tiene alguna idea, no? Es cosa de buscar el significado, ¿no? Para que me puedan aportar. ¿Qué significa plácido o plácida? ¿Qué significa? ¿Alguien que pueda leer el significado de eso? Tranquilo. Exactamente, Francisca. Algo tranquilo, algo pacífico, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de relación relativamente plácida, hablamos de una relación normal, tranquila, ¿ya? Sin problemas. Cuando hablamos de algo plácido, es algo sin problemas, ¿ya? Entre metrópoli y colonias. Pregunta nuevamente, ¿a qué se refiere con metrópoli? ¿Alguien tiene alguna idea de eso? Dice relación plácida o relación tranquila entre metrópoli y colonias. ¿Ya? Ciudad. Dígame, Damián. Es una ciudad, metrópoli. ¿Qué cosa? Ciudad significa. Metrópoli significa ciudad. Exacto. Muy bien. En este caso, cuando hablamos de metrópoli, si acaso esto tiene un concepto griego, ¿ya? Estas cosas podrían ir anotando, ¿ya? De como apunte. Cuando hablamos de polis significa ciudad, ¿cierto? Y metrópoli, hablamos de una ciudad más grande, ¿ya? Por esa razón nosotros tenemos acá la región metropolitana, ¿ya? Cuando hablamos de región metropolitana, hablamos de, en este caso, de la región, la ciudad que es más grande que hay acá en Chile en cuanto a población, ¿ya? Entonces, en este sentido, para que ustedes sepan muy bien, muchachos, cuando acá en el texto habla de metrópoli, se refiere principalmente a la ciudad, exacto, a la ciudad que está dominando las colonias. En este caso, Inglaterra, que es un país, pero la ciudad Londres, la capital de Inglaterra, Londres. Entonces, cuando hablamos de metrópoli, en este caso, cuando habla de las metrópolis, habla principalmente del país que está dominando las colonias. ¿Se entiende eso, muchachos? Eso es importante que vayan escribiendo. Por ejemplo, metrópoli, poner ahí como el país o la ciudad grande que domina las colonias. Eso podrían escribir, ¿ya? Eso a mí me interesa que después lo sepan, porque estas son las cosas que después yo voy preguntando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la metrópoli, vuelvo a repetir, es la ciudad grande que está dominando las colonias. En este caso, Inglaterra, la capital de Inglaterra, Londres, ya que está dominando todo esto, ¿ya? Porque a partir de esa ciudad, de la capital de Londres, ahí se están tomando todas las decisiones de lo que está pasando en las colonias. Y cuando hablamos de colonias, son lugares que están conquistados, ¿ya? Colonias, lugares conquistados por alguna nación, ¿ya? En este caso, esos lugares conquistados son por Inglaterra, ¿ya? Por lo tanto, dice ahí que la relación relativamente tranquila entre Inglaterra y las colonias norteamericanas entró en crisis. Hay una crisis a raíz de las luchas que enfrentaron a la Gran Bretaña y Francia, sobre todo la Guerra de los 7 años. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que acá, de acuerdo a lo que Duan me estaba preguntando, oiga, pero esto antes, después de la independencia. Claro, lo que estábamos hablando era antes de la independencia, pero acá estamos viendo que producto de esta situación van a comenzar los problemas, ¿ya? Porque estaba todo tranquilo, estaba diciendo ahí el texto, en definitiva ahí, lo que está diciendo es que está todo tranquilo, ¿ya? Pero va a llegar un momento de crisis porque va a haber una guerra entre Gran Bretaña y Francia, ¿ya? Y eso va a perjudicar. Dice acá, este conflicto dio
británico el dominio del comercio marítimo y colonial, Francia perdió Canadá y la India. En definitiva, muchachos, lo que está diciendo acá es que Gran Bretaña ganó la guerra, entre esta guerra que había de los 7 años con Francia. La ganó y Gran Bretaña se apodera de Canadá y de la India, que antiguamente eran parte de Francia, y ahora Gran Bretaña finalmente se apodera de esas zonas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Que dejó a la corona británica, al reino de Gran Bretaña, dejó endeudado, ¿ya? Y obligado a asumir gastos que van a significar estos nuevos territorios que ha ganado. ¿Qué tenemos que entender acá? Tenemos que hacer bien lógico, ¿ya? Supongamos, muchachos, que usted está viviendo, está en su casa, obviamente, viven a lo mejor 4 personas y de alguna manera a lo mejor se tiene que ampliar la casa porque van a llegar más personas, van a llegar 4, 8 personas más. Entonces, ¿qué implica eso? Implica más gastos, ¿ya? Que usted tiene que gastar más plata porque va a haber más gente que tiene que comer, hay que comprar más camas, o sea, un montón de gastos, ¿ya? Cuando llegan más personas. Entonces acá lo que está haciendo Gran Bretaña, que le ganó la guerra a Francia, le ganó a los franceses y se apoderó de toda la India. Imagínense, un país gigante, la India. Se apoderó de Canadá, otro país muy grande. Por lo tanto, esto se suma al territorio de Gran Bretaña, son nuevas colonias, pero eso implica gastar más plata para administrar esos lugares. Si no es llegar y tener más territorio, ¿ya? Para tener más territorio, usted tiene que tener harta plata para poder administrar esos lugares, ¿ya? Por lo tanto, eso sumado a que después de una guerra cualquier país gane o pierda, va a estar con problema económico. ¿Ya? Después de una guerra siempre hay problema económico. Entonces, a pesar de que Gran Bretaña ganó la guerra con Francia, tiene problemas económicos, ¿ya? Entonces, ¿eso qué va a derivar? Dice ahí, consciente de que las colonias en general pagaban pocos impuestos, ¿ya? Y burlaban permanentemente el monopolio comercial, el gobierno de Jorge III, que es el rey de Inglaterra, por si acaso, Jorge III y el Parlamento británico decidieron remediar esta situación reforzando el control metropolitano sobre los colonos y aprobando diversos impuestos. Chiquillos, todo lo que está ahí, que acabo de leer yo, ¿qué significa? Significa que como hay un problema económico, el rey con el Parlamento británico deciden cobrarle más impuestos a la gente. ¿Ya? Deciden de alguna manera cobrarle más plata a la gente porque tienen problema económico. ¿Ya? ¿A qué se refiere con impuestos? Se refiere principalmente acá a los alimentos. ¿Ya? Van a subir el impuesto, por ejemplo, del azúcar, del tabaco, del té, que son los alimentos que se comercializan en este tiempo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso en definitiva? Por ejemplo, hoy en día sería así, que por ejemplo el azúcar vale 500 pesos. Chuta, resulta que el país está con un problema económico, van a subir los precios. Ahora va a costar 1.500 pesos el azúcar, por ejemplo. Y esas son las imposiciones que van a tener los colonos que están viviendo ahí en Estados Unidos. ¿Ya? Les van a subir los precios de los productos. Y en definitiva es aumentar los impuestos. ¿Ya? A eso se refiere con impuestos. Pagar contribuciones. Por ejemplo, hoy en día, ustedes no pagan, obviamente, pero los papás a lo mejor pagan. Hoy en día, ¿qué es lo que pagamos? El agua, la luz, el internet, ¿ya? O pagamos las tarjetas de crédito. Esos son como pagan las cuentas, ¿ya? Pero en definitiva, eso es como el pago de impuestos, porque usted le paga al agua, le paga a la luz, ¿cierto? Y esas empresas le pagan al Estado, ¿ya? Eso tiene que tenerlo claro, ¿ya? En definitiva, nosotros igual estamos pagando impuestos, ¿ya? Porque nosotros pagamos una gran cantidad por la luz, el agua, o por ejemplo, usted cuando va a comprar al supermercado, usted ya paga impuestos, ¿ya? ¿Por qué?
Porque el precio de los productos ya viene con impuestos. ¿Ya? Porque de alguna forma usted tiene que saber que hay algo que se llama IVA en Chile, el IVA. ¿Ya? Y eso, de alguna forma, como que cobran un porcentaje. El Estado de Chile cobra un porcentaje por cada producto que usted compra. Por eso los vecinos del negocio que usted tiene en la esquina, cuando usted va a comprar, da una boleta. ¿Ya? Y esa boleta está de alguna forma demostrando que el vecino paga impuestos. Porque para ese vecino que vende en el negocio, tiene que pagar impuestos para poder vender. ¿Ya? De todo lo que él vende, tiene que sacar un porcentaje de dinero de lo que él vende y pagar impuestos. Entonces, todo lo que usted compra tiene impuestos. ¿Ya? Y de repente sube o baja. Entonces, en definitiva, muchachos, para poder entender acá, los británicos en este periodo de la historia tienen problemas económicos, producto de la guerra que tuvieron con Francia. Y por esa razón van a decidir subir los impuestos de los alimentos y finalmente van a ser perjudicados los colonos, las personas que viven. Van a ser perjudicados porque va a aumentar el precio de todo. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso van a comenzar a protestar. ¿Ya? Usted sabe acá que sube algo y al tiro protestamos. Imagínense, ¿qué pasó con el estallido social? ¿Cuánto subieron el metro? 30 pesos subieron el metro. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Estallido social. Protesta. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hay una imposición de algo que la gente considera como un abuso, protesta. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Que la corona británica, que está subiendo los impuestos, está subiendo los precios de los productos, protesta, muchachos. ¿Ya? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Chiquillos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende? Necesito que me vayan confirmando si se entiende o no. ¿Ya? Yo tengo. Yo sí entiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo. ¿Stephanie? Sí, yo también entiendo, profe. ¿Entendió usted, Stephanie? ¿No? Sí, Dígame, ¿qué es lo que... sí entendí. A ver, ¿qué es lo que finalmente no comprendió mucho? ¿Qué parte, Mónica? Más o menos. Al principio me había costado la lectura que está ahí en la pantalla, pero ya después la volví a leer y ahí comprendí un poco más, pero después igual voy a volver a leerlo para entenderlo mejor. ¿De Yo. este tema principalmente? Sí, de ese. Vamos a explicar nuevamente porque nos quedan 5 minutitos. Así que me parece muy bien que me digan que no se entiende porque así yo puedo explicar nuevamente. ¿Ya? Stephanie y todos los que están presentes. Tenemos que tener claro una cosa. Acá tenemos a Inglaterra, ¿ya? Que está de alguna forma dominando estas 13 colonias en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Ya? Son dominios que tiene Inglaterra. Pero ¿qué es lo que sucede? Mientras eso está pasando, Inglaterra va a tener un conflicto con Francia, que es finalmente otro país de Europa. Tienen una guerra, ¿ya? Y cuando hay guerra siempre hay problemas después, a pesar de ganar o perder. En este caso, Inglaterra gana, ¿ya? Inglaterra ganó. ¿Y qué es lo que ganó? Ganó más territorio, ¿ya? Principalmente ganó lo que es Canadá, que está al ladito de Estados Unidos, y ganó la India, que es un país de Asia, ¿ya? Eso estaba en manos de los franceses y los británicos, es decir, los ingleses, ganaron, ¿ya? Pero a pesar de haber ganado, igual quedaron con problemas económicos, porque siempre hay que tener en cuenta que después de una guerra, siempre va a haber problemas económicos porque se invierte por armamento, por alimentación de los soldados, un montón de cosas, siempre va a haber problemas económicos después, ¿ya? Entonces, los ingleses, a pesar de haber ganado, de alguna forma para tratar de recuperar plata, ¿ya? Ellos dicen, oye, ¿cómo podemos hacerlo para recuperar plata? Ah, ya sé, vamos a subir el precio de los productos que están en las colonias. Vamos a aumentar los precios para que la gente pague más y así nosotros recuperamos plata. Eso es lo que están pensando los ingleses, ¿ya? Eso significa subir los impuestos, ¿ya?
significa subir los precios de las cosas. ¿Ya? En definitiva, acá, ¿qué es lo que se está comercializando? Principalmente alimentos, azúcar, tabaco, té. Eso es lo que la gente está consumiendo, siempre. Entonces, la corona inglesa dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? El rey con el parlamento de Inglaterra dijeron, vamos a subir los impuestos, vamos a subir los precios para que la gente pague más y así vamos recuperando plata de esta guerra que tuvimos. ¿Ya? Eso más o menos para que entiendan. ¿Ya? De eso se trata este tema, que finalmente ellos quieren recuperar dinero y ¿quién va a sufrir las consecuencias? La gente, el pueblo va a sufrir las consecuencias porque ellos van a tener que estar pagando más por algunos productos, antes pagaban menos, ahora van a pagar más. Y solamente para que la corona británica, es decir, el rey, el gobierno, de alguna forma reciba más plata para poder recuperar algo de lo que se perdió en la guerra. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos ahora, Stephanie? De eso se Yo ahora trata. sí entendí perfecto. De eso se trata. Duan, dígame, ¿usted tenía algo? Sí, que me confundí un poco, entonces quiero saber si la subida de impuestos fue en Inglaterra y en las colonias o solamente en las colonias. Muy, muy buena pregunta. Solamente en las colonias. ¿Ya? La gente que vive en las colonias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente que vive en Inglaterra ya paga impuestos. Ya como que ellos están con un sistema aparte. ¿Ya? Pero lo que pasa es que los que viven en las colonias estaban viviendo como cómodamente. ¿Ya? Estaban viviendo, como están lejos de la corona, están en otros lugares del mundo, ellos como que no tienen al rey encima, no tienen al gobierno encima, entonces como que están viviendo más cómodos. ¿Ya? Por esa razón, ahora, producto de que el gobierno de Gran Bretaña necesita plata, va a empezar a cobrar dinero a estas colonias que estaban viviendo cómodamente. ¿Ya? Eso hay que entender. ¿Ya? Hasta acá, muchachos, ¿se entiende entonces? ¿Se entiende la temática que está pasando, no? Por esa razón vamos a ver Sí, después profe. que va a comenzar una rebelión. Porque todos sabemos, imagínense lo que pasó en Chile. Yo estoy dando el ejemplo de Chile. ¿Qué pasó en Chile? ¿Subieron algún pasaje del metro? Protesta, estallido social. ¿Ya? Una revuelta tremenda. Entonces imagínense lo que va a pasar acá. La gente claramente va a estar descontenta. Escucha, nos están cobrando más plata, está costando más vivir. ¿Ya? Amaro, usted levantó la mano. Amaro Paulsen. Hola, profe. Dígame, cuénteme, señor. Yo tengo una duda, algo ¿Cuál es la sobre las duda? colonias. ¿Qué cosa? Acá bajo el golpe de Estado de Chile, de Pinochet y todo eso, acá hubo una colonia, la colonia Dignidad. Hubo algo ahí, no sé. Mi, mi pregunta va que si algo le pasó a esa colonia. El concepto de colonia. Sí, Ya, muy bien. Vamos a responder esa pregunta. Colonia, en definitiva, muchachos, por ejemplo, acá tenemos en Chile la colonia Dignidad, ¿cierto? ¿Ya? Pero en definitiva, cuando hablamos de colonia, hablamos de una zona que de alguna manera como que antes dependía de otro país. ¿Ya? Pero hoy en día cuando hablamos de colonia, el concepto de repente puede ir cambiando en el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la colonia de dignidad, hablamos de un grupo de personas que llegó de un país a otro. ¿Ya? En este caso, la colonia de dignidad que tenemos acá en Chile es un grupo de personas que llegó de Alemania, ¿ya? Y llegó a establecerse acá. Eso le llamamos como colonia. Ahora, no necesariamente, hoy en día, no necesariamente dependen de Alemania, ¿ya? Pero sí vienen de allá. Por lo tanto, de repente cuando hablamos, no, que de la colonia, por ejemplo, árabe, a lo mejor hay un grupo de árabes que está acá, le llaman colonia, porque es un grupo de personas que viene de otro país y se establece acá. ¿Ya? Hoy en día es así. Pero en este periodo, las colonias, en este periodo de la historia, y antiguamente, las colonias siempre eran lugares que eran conquistados y que eran administrados por el lugar que está conquistando. En este caso, Inglaterra está con estas colonias y ellos están mandando. ¿Ya? Hoy en día cambia un poco el panorama, el concepto, porque los conceptos van cambiando a través del tiempo de significado. ¿Ya?
pero eso le puedo explicar. Entonces, cuando hablamos de una colonia hoy en día, una colonia que está acá establecida, significa que es un grupo de personas que viene de un país y se establece en otro. ¿Ya? Prácticamente eso podría decir, oiga, profe, pero eso podríamos hablar de los migrantes, de los inmigrantes. Efectivamente, cuando hablamos de los inmigrantes, hablamos de una persona que viene de un lugar y se establece en otro. Pero cuando hablamos ya de varios, podemos hablar ya de una colonia. Por ejemplo, hoy día podríamos hablar de una colonia venezolana, por decirlo, ¿ya? Que se establecen acá muchos, ¿ya? Se agrupan, ¿ya? Pero no es que Nicolás Maduro esté mandando acá, sino que de alguna forma ellos llegan de Venezuela, pero finalmente se establecen acá, pero Chile es el que está mandando, ¿ya? Para que entiendan que hoy en día es distinto el concepto colonia a como estamos viendo acá en este periodo. Colonia acá es un lugar conquistado y que está administrado por, en este caso, Inglaterra. ¿Se entiende más o menos, muchachos? Más o menos. Sí. Ya estamos a la hora, sí. Así que nos vamos ya, porque son las 12:08 ya, nos pasamos un poco. Así que eso, muchachos. Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Vamos a continuar con estos temas que hay que estar explicando porque son un poco complicados. Así que eso, muchachos, que estén muy bien. Nos estamos viendo. Cuídense. Chao, profe. Chao, Pregunta profe. acá. Oh, profesor, que le vaya bien, cuídese. Por si acaso, el YouTube se llama Brian Soto Castillo Valenzuela. Brian Soto Chao, profe. Castillo, ¿ya? Chao. Yo ya lo sé. Profe, Dígame. yo busco su canal y me aparece uno antiguo. Oiga, usted busca ahí Brian Soto Castillo, está mi foto, y ahí se mete a primeros medios a ver las clases. ¿Ya? Eso nomás. Ya, profe, gracias. Chao.